Hola, buenos días, buenas tardes, muy bienvenidos. Vamos a trabajar hoy en la unidad número 8 del libro que estamos transitando en esta primera parte del área antropología, del Big Bang al Homo sapiens. Hoy vamos a hablar de los primates y los homínidos, antecesores de los Homo sapiens. Recordemos que el ser humano pertenece entonces al grupo de los vertebrados. ¿Por qué? Porque tiene una columna vertebral que protege la médula espinal y tiene un cráneo que protege el cerebro. Dentro de los vertebrados, al grupo de los mamíferos, porque posee pelos, glándulas mamarias y homotermia, que es la capacidad de mantener la temperatura interna a pesar de las fluctuaciones exteriores. Dentro de los mamíferos, el grupo de los mamíferos placentarios, porque posee placenta para nutrir al embrión de su cría y lo ayuda esta placenta a liberar también los desechos. Y dentro de los mamíferos placentarios, al grupo de los primates, vida arborícola, es decir, los primates se van a caracterizar por ser mamíferos que han logrado adaptarse a la vida en los árboles, poseen un cerebro de mayor tamaño, agudeza visual y habilidad con las manos. Vamos a ir viendo estas características de a poco, pero quería traerles este primer cuadro para ubicarnos un poco. Hemos hablado más técnicamente de la clasificación del Homo sapiens cuando vimos la taxonomía de Linneo en unidades anteriores. Entonces, dijimos, dentro del filo de los cordados, ubicamos al ser humano en el subfilo de los vertebrados. Dentro de los vertebrados, dentro de la clase de los mamíferos. Dentro de la clase de los mamíferos, la infraclase de los mamíferos placentarios. Y dentro de esta, entonces, el orden de los primates que compartimos con los monos antropomorfos, los lemures y otras especies. Los primates aparecen hace unos 60 o 50 millones de años. Hay distintas hipótesis y distintos autores ubican la aparición en distintos periodos. Para una cuestión didáctica vamos a ubicar nosotros a los primates a inicio del periodo terciario de la era cenozoica, con la radiación de los mamíferos, probablemente a partir de los insectívoros, un grupo de mamíferos placentarios. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar en la era cenozoica. Recuerden que ya hemos hablado de estos grandes periodos en los que la geocronología divide la historia de la Tierra, un periodo precámbrico con la aparición de los 5 reinos, y luego la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. La cenozoica es la más moderna y dentro de la cenozoica, periodo terciario y cuartario, vamos a ubicar entonces a los primates a inicio del terciario y a los homínidos a inicio del cuartario, ¿sí? Como dije recién, si bien las distintas bibliografías no coinciden exactamente en dónde ubicarlos, nosotros vamos a tomar esta ubicación con fines didácticos. Ahora, entonces, ¿qué significa ser un primate? Es decir, ¿cuáles son las características que distingue a los primates de otras especies? En primer lugar, la vida arbórea. Hubo un momento donde a partir de los cambios geológicos y de los cambios en el hábitat, los mamíferos que devinieron los primates se adaptarán a la vida en los árboles, a pasar buena parte del tiempo
en los árboles. La capacidad de asir, es decir, una distinción entre las extremidades delanteras y las posteriores, que se van a especializar, las delanteras para buscar el alimento, seleccionarlo, olerlo, palparlo, y las posteriores más especializadas en la locomoción. La capacidad de asir con un pulgar oponible que permite agarrar cosas, asir cosas, dedos prensiles, uñas planas y sensibilidad en los dedos, un sentido de la vista muy desarrollado y visión estereoscópica, que quiere decir construir una imagen a partir de la información provista por cada uno de los ojos. Estos mamíferos primates tienen un desarrollo del cerebro mayor que se vincula con una mayor longevidad y un número reducido de crías por parto, ¿sí? Una infancia larga, es decir, que hay mucho tiempo que comparte la madre criando, cuidando a su hijo, y esto es parte de lo que genera también una vida grupal más compleja. Vamos a rescatar como una característica importante de este grupo la importancia de los conocimientos aprendidos, es decir, que a partir de esta vida grupal y de la observación de unos a otros y de la relación madre e hijo, se comienzan a dar conocimientos aprendidos a partir de estas interacciones. ¿Cuándo aparecen entonces los primates? Como dijimos, lo vamos a ubicar en el periodo terciario de la era cenozoica, haciendo un rapidísimo recorrido. Entonces, en el Paleoceno hay una radiación de los mamíferos, es decir, una expansión, y aparecen los primeros primates. En el Eoceno aparecen muchos de los mamíferos actuales, como los conejos, los caballos, los perros y los felinos. En el Oligoceno se ubica la aparición de los primeros monos como evolución, digamos, de los primates. En el Mioceno aparecen las cadenas alpinas, se generan muchos cambios en la geografía, aumentan las praderas, las distancias para buscar el alimento. Hay grandes migraciones de animales, como por ejemplo los elefantes, y en el Plioceno aparecen entonces los primeros homínidos, que ubicamos hace 5 a 2 millones de años atrás. Esta es una imagen que tomé del libro Los orígenes del hombre, que es de los autores de Richard Leakey. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hablé del matrimonio Leakey, de Mary y Louis Leakey, que era esta familia que dedicó toda su vida a investigar fósiles, y mucho de la reconstrucción del linaje humano se lo debemos a ellos. Richard es hijo de este matrimonio y autor entonces, junto con Roger Lewin, otro especialista del libro Los orígenes del hombre. Y en este libro aparece esta imagen donde se ven en rayas diagonales, serían periodos de tiempo. Ven que en la más próxima dice 2 millones de años, con lo cual el 3 indicaría 13 millones de años, 25 millones de años, y así sucesivamente. Y vemos aquí entonces en este gráfico cómo a partir de ese mamífero que se cree el grupo de los insectívoros, como ven, esa rama queda vacía, no hay actualmente ningún representante de esos mamíferos insectívoros. Se abre una rama y de esa rama
otra rama del cual surge el grupo que incluye a los tarsios, los loris y los lemures. Los lemures son estos animales que viven en Madagascar, que conocemos, ahora vamos a ver alguna foto. Otra gran rama de los monos, que vamos a distinguir entre los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. Y finalmente otra rama de la cual se va a desprender la rama de los simios, donde están allí los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, y la rama de los homínidos, donde vamos a encontrar a los australopitecinos y los Homo, finalmente, que daría lugar a el Homo sapiens sapiens, la especie a la que pertenecemos. Entonces, hablamos de este grupo de los prosimios, que incluye a los tarsios, los lemures y los loris. Allí vemos un tarsio que habita en Asia y los lemures que habitan en Madagascar. Si recuerdan la película Madagascar, cuando llegan los animales, el rey era un lemur, justamente, ese personaje tan divertido. Estos prosimios no son ancestros de los homínidos, esto cabe aclarar, sino que sí son descendientes de los mismos antecesores. ¿Sí? Entonces ubicamos, como veíamos recién, a un primate insectívoro a partir del cual se van desarrollando, abriendo distintas ramas. Siempre pensamos la evolución en términos de un árbol que se va abriendo. Entonces vimos ese primer grupo, otro grupo que era el de los monos, donde aparecen los monos del Viejo Mundo, como los macacos, los mandriles y los baduinos, y los monos del Nuevo Mundo, como los capuchinos, los tití y el mono aullador que vemos en la foto. Y finalmente, el otro gran grupo que vamos a llamar familia Hominoidea, del cual se desprenden los grandes simios, los gorilas, chimpancé y orangután, y los homínidos. Por supuesto, lo que vemos en la imagen es una reconstrucción posible de cómo pudo haberse visto un Australopithecus. El único representante vivo actualmente es el Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa entonces ser un homínido? Recién estuvimos caracterizando a los primates. Entonces, vamos a hablar ahora de esta evolución de los primates hacia los homínidos. La familia de los homínidos no incluye solamente a nuestra especie, sino que se han encontrado fósiles de otros seres vivos en su momento que también pertenecieron a la familia de los homínidos, ¿sí? Entonces vamos a distinguir, vamos a mencionar en esta clase a los Australopithecus como una especie más antigua y a los Homo como una especie un poco más moderna. Roger Lewin, uno de los autores de este libro que recién les mencioné, Los orígenes del hombre, ubica la aparición de los homínidos entre hace 10 y 5 millones de años atrás. ¿Cómo aparecen? Se piensa que tuvo mucho que ver la influencia de los cambios en el ambiente físico, los cambios climáticos y geológicos. El surgimiento de las praderas o sabanas que obliga a los primates que antes habitaban en los árboles y pasaban de árbol a árbol para buscar su alimento, a partir de la aparición de estas grandes distancias para poder sobrevivir, para poder buscar alimento en árboles que están a kilómetros y kilómetros más allá, es que necesitan bajar de los árboles y empezar a transitar grandes distancias, y se cree que en ese tránsito es donde se va produciendo la bipedestación, ¿sí? Hay un documental muy interesante que les recomiendo,
que va a aparecer al final, que se llama La Odisea de la Especie o La Odisea de las Especies. Muy, muy recomendado que vean sobre todo la versión traducida al español porque aparece allí intercalado con la ficción de la historia de los Australopithecus y los Homo. Aparecen también momentos donde hablan especialistas, entre ellos Francisco Ayala, que es un investigador muy importante del linaje humano. Entonces, volviendo a este momento, a partir del surgimiento de las praderas o las sabanas, entonces se piensa que esto tiene mucho que ver con la aparición de los homínidos y la necesidad de recorrer distancia para buscar alimento. Es decir, aparece la bipedestación, la capacidad de caminar erguido sobre dos pies o semierguido como una de las características principales. Y a la vez, este caminar erguido implicó muchas adaptaciones anatómicas. Por ejemplo, el reordenamiento de huesos del esqueleto en la posición erguida, el desarrollo del talón y el arco del pie para sostener el peso del cuerpo, el dedo gordo del pie que pierde esa oponibilidad primate que se mantiene en las manos, pero en el pie el dedo gordo se alinea con el resto de los demás dedos. La musculatura, los músculos glúteos y de la pantorrilla se desarrollan para poder caminar cuesta arriba y poder correr. Las extremidades inferiores se vuelven más largas en relación con el tronco. El fémur, como vemos en ese dibujo, se inserta verticalmente en la pelvis. Vemos allí, por ejemplo, podemos comparar la inserción del fémur de un chimpancé, como es con cierta plano diagonal en comparación con el Australopithecus afarensis, que es el homínido más antiguo, que es más vertical, y finalmente el Homo sapiens. Y la curvatura lumbar que contrarresta la fuerza de gravedad y evita caer hacia atrás. ¿Sí? Adaptaciones entonces que tienen que ver con la bipedestación. Respecto a la mano, al liberarse la mano de la necesidad de utilizarse para la locomoción, la mano también se va especializando. Y esto va a tener mucho que ver con el desarrollo de la posibilidad de crear herramientas y desarrollar la inteligencia. El pulgar de la mano adquiere mayor libertad de movimiento, entonces, posibilitando mayor destreza manual. Y vemos allí la comparación entre, por ejemplo, la mano de un orangután, de un gorila, de un humano. También, por supuesto, desarrollos en el cráneo, ¿sí? Nosotros no tenemos ninguna prueba física en relación al tamaño del cerebro, pero sí podemos suponer que el tamaño del cráneo está vinculado, es decir, la capacidad en centímetros cúbicos del cráneo está vinculado con el tamaño del cerebro. Entonces, mayor desarrollo del cerebro que genera cambios también en la estructura ósea de la cabeza. El cráneo se vuelve más grande y más redondeado. Vean allí un Australopithecus africanus con 440 centímetros cúbicos de capacidad en su cerebro, la forma del cerebro, la forma del cráneo más pequeña y la región bucal más prominente. El Homo habilis ya con menos prominencia en la zona bucal y mayor tamaño de cráneo. El Homo erectus posterior con un cerebro mayor, el Homo neanderthalis, el Homo sapiens moderno. Y también diferente forma del arco dental, menor tamaño de los incisivos y los caninos como parte de las características
de los homínidos. Entonces, recapitulando, hablamos de bipedestación, capacidad de caminar sobre dos pies, la encefalización, un mayor tamaño cerebral, y la terrestrialidad, que es bajar de los árboles, dejar de tener una vida predominantemente arborícola para pasar a tener una vida terrestre, ¿sí? Y a nivel social, aprendizaje, utilización de herramientas y desarrollo del lenguaje. Vamos a hablar entonces de estos primeros homínidos, que serían nuestros parientes más cercanos al género Homo, que son los australopitecinos, otra especie de homínido, podríamos decir nuestros primos. De esta especie de los australopitecinos, la variedad, la especie más antigua que se conoce, data de hace 3,5 millones de años atrás. Se trata de el Australopithecines afarensis. Se llama afarensis porque se encontró en la región de Afar, en Etiopía. Es una especie que se descubre en los años 70, tiene que ver con la familia Leakey, estos descubrimientos. Se la llama, hay dos, digamos, descubrimientos muy importantes en relación a el Australopithecus afarensis. Uno es el descubrimiento de quien se ha llamado Lucy, y ahora les cuento por qué, y la otra son las huellas fosilizadas que se encontraron en la Etoli. Resulta que un grupo de especialistas que estaba allí en los yacimientos buscando fósiles, imagínense, son grupos de personas que pasan mucho tiempo con pequeños pinceles, ¿sí?, con espátulas, buscando restos óseos, encuentran a este cráneo y es muy interesante porque pueden encontrar muchos restos de esqueleto que casi les permite componer la totalidad del esqueleto. La llaman Lucy porque en ese yacimiento se dice que era porque se escuchaba todo el tiempo Lucy in the Sky with Diamonds, este tema de los Beatles. Entonces cuando descubren a Lucy, le ponen Lucy. Pesaba unos 40 kilos, medía más o menos 1,5 metros de altura. La capacidad craneal era de unos 400 centímetros cúbicos. Piensen que el Homo sapiens actual es 1450, entonces prácticamente un tercio. Sabemos que Lucy tenía más o menos 20 años al momento de morir porque recién le salían las muelas de juicio. Y otro descubrimiento importante son las huellas fosilizadas en la Etoli, como decía, en Tanzania, de 3 homínidos, que estas huellas probarían justamente que el Australopithecus afarensis ya caminaba erguido o casi erguido. Quien todavía no haya visto este pequeño documental de animación que les propuse en los slides de la unidad anterior, los vuelvo a invitar a verlo. Realmente es muy hermoso y es muy cortito. Es un tributo a Mary Leakey y les vuelvo a compartir allí el link de YouTube. Allí se ve este descubrimiento del equipo de Mary Leakey de estas huellas fosilizadas que aportaron muchísimo al conocimiento sobre el linaje humano. Entonces, ¿qué características tenía Lucy, este Australopithecines o Australopithecus afarensis? La capacidad craneana similar a la de un chimpancé, caracteres intermedios entre un simio y un humano. Vemos en esa foto lo que podría ser una reproducción de cómo podría haberse visto Lucy.
Conserva el rostro prolongado hacia adelante y en la base del cráneo la posición central del foramen magnum, típico de la bipedestación, que en el caso de esta primera especie más antigua no sería del todo erguida, sino semi-erguida. La inserción de la cabeza del fémur en la pelvis es más humana que simiesca, pero no del todo vertical. Lo que estamos viendo en la foto son los restos de Lucy. Como les decía, se encontró muchísimo del esqueleto, por eso fue un hallazgo tan importante. Esto está en un museo en África. Se cree que todavía tenía actividad arborícola, es decir, vivía un poco en los árboles, probablemente trepaba para buscar alimento o para escaparse de los depredadores o para dormir. Piernas cortas, huesos de la mano y los pies curvos, y no llegó del todo a la postura erguida. Se la considera una especie intermedia que vivió más o menos a lo largo de 2 millones de años, ¿sí? Entonces, tiene una antigüedad, estos fósiles, de 3.5 millones de años atrás. Australopithecus afarensis, porque se encuentra en la región de Afar. Antes de este descubrimiento, yo les contaba, este descubrimiento se hizo en los años 70, pero ya en 1924, es decir, antes del libro de Darwin, se había descubierto un cráneo de una especie que se llamó Australopithecus africanus. ¿Sí? Lo vemos en la foto, si bien se descubrió antes, pertenece a una especie posterior a Lucy, data de hace 2 millones de años atrás o 2,5 millones de años atrás, con una capacidad, un volumen más grande que el de Lucy, de 500 centímetros cúbicos. Y luego, a partir de otros fósiles que se fueron encontrando, se va a distinguir entonces este Australopithecus africanus como una versión más grácil y una versión más robusta, que vemos en las fotos de la derecha, que se la llamó a la variedad de África del Sur, Australopithecus robustus, y en África Oriental, Australopithecus boisei. ¿Cuál es la distinción entre la versión más grácil y la versión más robusta? Principalmente la forma de las mandíbulas, que indicarían un tipo de alimentación diferenciada entre unos y otros. Sí, podemos decir que ya estos Australopithecus caminaban totalmente erguidos, a diferencia de Lucy, que vivió 1,5 millones de años antes. Y el último personaje que vamos a mencionar en esta unidad es el Homo habilis. En 1959, Louis Leakey, de nuevo menciono esta familia Leakey, encuentra en la garganta de Old Dubai, en África, unas herramientas hechas con piedra que se llamaron choppers, ¿sí? Que eran unas piedras que van a ver o ya han visto en otras unidades, cortadas para distintos usos, y cerca de esta piedra, de este instrumento, se encuentra el resto de un Australopithecus, pero también los restos de una especie diferente, que se notaba un tipo de mano más moderna y un cráneo con mayor desarrollo. A esta nueva especie que se descubre se la llama Homo habilis. Y se le adjudica entonces al Homo habilis la fabricación de estas herramientas que posiblemente compartían junto con sus primos, entre comillas, los Australopithecus. ¿Sí? Homo habilis entonces por la habilidad de fabricar herramientas con una capacidad cerebral mayor de 750 centímetros cúbicos aproximadamente.
Es decir, que hace 2 millones de años coexistían en África al menos 3 variedades de homínidos, ¿sí? El Australopithecus africanus, que vimos recién como esta variedad más grácil, el Australopithecus robustus, con una mandíbula más prominente, y el Homo habilis, a quien le adjudicamos la creación de los primeros herramientas o utensilios, ¿sí? Estos choppers. Y vamos a ubicar a Lucy, al Australopithecus afarensis, de hace 3,5 millones de años, como el homínido más antiguo, es decir, el primero en el linaje de los homínidos. Ahora, al momento de hacer un árbol y ubicar a todos estos 5 personajes, hay 2 hipótesis principales. Hay una hipótesis que dice que a partir del Australopithecus afarensis de Lucy se abren 2 líneas. El Australopithecus africanus, que vimos como la variedad más grácil, junto a, entonces, a partir de allí, la variedad más robusta, y por otro lado, independientemente, la evolución del género Homo. Mientras que otra hipótesis va a dividir a partir del Australopithecus afarensis hacia un lado la variedad robusta, el Australopithecus robustus y boisei, y hacia el otro el Africanus, el más grácil, y desde este Australopithecus africanus luego el Homo. Este relato que acabo de hacer se va a completar luego, y esto ya va a ser tema de las próximas unidades. Aquí llegamos entonces a los Australopithecus y al Homo habilis. Estamos hace 2 millones de años atrás. Luego el relato se va a completar con especies más modernas, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalis, ya extintos ambos, y el Homo sapiens sapiens, único representante actual de la familia de los homínidos, ¿sí? Y vemos en el gráfico reconstrucciones de cada uno de estos personajes que acabo de mencionar y de la forma de su cráneo. El Australopithecus, del cual mencionamos el afarensis, el africanus y el robustus y boisei, el habilis, el Homo habilis como el primero que hace instrumentos, y luego verán en la próxima unidad el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalis y el Homo sapiens sapiens. Y con esto me despido, terminamos esta clase. Les dejo como recomendación, además del video que ya les mencioné en la unidad pasada de Mary Leakey, les recomiendo que vean el documental La Odisea de la Especie. El capítulo 1 dura unos 45 minutos, y para quien quiera seguir profundizando y leer más, el libro Los orígenes del hombre, de los autores Richard Leakey, hijo de Mary y Louis, y de Roger Lewin. Y con esto me despido, les deseo buena semana y nos seguimos viendo a través de la plataforma y del aula virtual.